Bienvenido hermano y hermana a este video que contiene la lección día por día comentada. Lección número 1 titulada Crisis de Identidad para el 2 de enero del año 2021. Para memorizar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad de vivir para estudiar un nuevo trimestre. Gracias porque tú eres nuestro Maestro, nuestro guía. Te suplicamos que limpies nuestra mente, nuestro corazón, de todo egoísmo, de todo orgullo, de toda vanidad, de todo pecado, con tu sangre preciosa, y que nos ayudes a ser humildes, mansos como tú, y también a entender tu santa palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. La palabra crisis de identidad hace referencia a un período en el que la persona experimenta profundas dudas sobre sí misma, un momento en el que se le olvida el objetivo de la vida, o no se tiene clara la misión en la que se tiene que invertir los talentos, el tiempo y nuestro compromiso con el Señor. La crisis de identidad se da cuando olvidamos quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuánto nos ama Él, y la importancia de cumplir con nuestra parte en el pacto que hemos hecho con Dios. Es así como el pueblo de Judá había olvidado su lugar de procedencia, a dónde pertenecían y a quién debían adorar. Descuidaron su meta, su objetivo, y decidieron abandonar lo que realmente les generaba una seguridad y una identidad. Durante esta semana, nuestro Dios nos quiere mostrar lo que ha realizado a través del tiempo para recuperar a su pueblo, no solo en la antigüedad, sino también en nuestra actualidad. El espíritu de profecía nos dice: el que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno y había perdido su sabiduría y pervertido su entendimiento. No podía ver muy lejos, pues se olvidó de que había sido limpiado de sus antiguos pecados. Se movía inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, seguridad y felicidad que antes había tenido. Se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias. Se opusieron a las providencias de Dios y ahondaron la culpa que ya pesaba sobre ellos. Escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino y representaron a Dios como desprovisto de misericordia y perdón. El profeta los describe diciendo: «Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás». Comentario bíblico adventista, comentando a Isaías, capítulo 1, verso 4. Domingo 27 de diciembre. Oíd cielos. Isaías 1 al 9 nos dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Podemos observar un pueblo totalmente alejado de la presencia de Dios, donde el pecado había invadido completamente a sus habitantes y se habían olvidado de aquel quien les había proporcionado todo. En los primeros versos de Isaías
podemos evidenciar cómo el Señor enfatiza en cada uno de los aspectos en los cuales el pueblo de Judá había fallado. Eran rebeldes, eran gente pecadora, estaban cargados de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Este conjunto de situaciones había llevado a la destrucción de sus propias tierras y ciudades por el aumento de la maldad. Dios nos presenta un pueblo absolutamente apartado de sus principios. Se nota el dolor y la tristeza en esa descripción que el Señor hace a través de la palabra, a través de Isaías capítulo 1, acerca de lo que venía sucediendo en ese entonces. Tal vez esa sea nuestra misma situación. Hemos perdido nuestro rumbo, nuestro enfoque, nuestra identidad. Seguramente el Señor nos ha llamado de muchas formas a organizar nuestra vida personal, económica, social y sobre todo nuestra vida espiritual. Pero hemos hecho caso omiso ante las advertencias y consejos de Dios. Por lo tanto, es probable que no estemos alejados de lo que vivía el pueblo de Judá en aquel entonces, sino que, tristemente, estemos repitiendo la misma historia. La lección de esta semana quiere llevarnos a reflexionar en lo que estamos haciendo y nos muestra de qué forma desagradamos a Cristo con nuestros pensamientos y acciones. Deberíamos evitar a toda costa repetir la historia de un pueblo que se rehusó a seguir los principios divinos. Oíd cielos y escucha tú, tierra. Es un llamamiento en general a todos y a cada uno de nosotros a considerar cómo está nuestro andar con Dios. Dios nos muestra que aunque la apostasía del pueblo parece general, Él se ha reservado un remanente. Quizá no sean muchos, pero Él los considera con agrado y satisfacción, y quiere que todos nos volvamos a Él. De esta forma, el versículo 9 nos da una esperanza. Dios nunca nos abandona, siempre trata de darnos lo mejor, de proporcionarnos la reprensión, el llamado y hasta la disciplina que necesitamos para que abandonemos el camino de perdición. El espíritu de profecía nos dice: decid a los pobres desalentados que se han descarriado, que no necesitan desesperar, aunque han errado y no han edificado un carácter recto, Dios puede devolverles el gozo, aún el gozo de su salvación. Se deleita en tomar material aparentemente sin esperanza, aquellos por quienes Satanás ha obrado, y hacerlos objeto de su gracia. Se goza en librarlos de la ira que está por caer sobre los desobedientes. Decidles que hay sanidad, limpieza para cada alma. Hay lugar para ellos en la mesa del Señor. Él está esperando extenderles la bienvenida. Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 18, una generosa invitación. Párrafo 41. Lunes 28 de diciembre. Ritualismo putrefacto. El texto para este día nos dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos.
Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Es importante tener presente dos puntos de vista de lo que se nos dice en el anterior texto. El primero hace referencia a que los rituales estaban establecidos por el Señor como un medio de adoración y de recordar los pactos que se hacían entre Él y su pueblo. Todo lo que estuviese alejado de este principio no era bien visto por Dios y por lo tanto no exaltaba su nombre o esa unión que se había determinado con su nación desde el principio. En este pasaje podemos evidenciar un pueblo que hacía constantes sacrificios en el nombre del Señor para estar limpios de toda maldad e iniquidad. Ellos creían que entre más ofrendas de supuesta adoración hicieran, Jehová iba a perdonar lo malo de sus vidas. El problema principal estaba enfocado a un arrepentimiento que no era genuino. Ellos querían tener un método para asegurarse el perdón, pero también para seguir disfrutando del placer nefasto del pecado. No querían ser un pueblo santo y apartado del mal, sino un pueblo pecador, pero perdonado para no recibir las consecuencias de sus malas acciones. Dios no acepta un arrepentimiento por miedo, por conveniencia o por una simple rutina religiosa externa. Él no desea que nuestra vida cristiana se convierta en un mecanismo de autosatisfacción, de sentirnos bien por pecar y saber que en la noche, al orar, ya estaremos perdonados. No se trata de orar, pecar y empatar, pecar a sabiendas y luego decir, Señor, como tú me amas tanto, yo sé que me perdonarás. Eso tiene un nombre propio y se llama presunción. Eso es falso cristianismo, falsa fe, falso amor. Es una religión que Dios aborrece profundamente. O quizá elevar una ofrenda al cielo pidiendo por el perdón cuando no nos hemos arrepentido, cuando no hemos perdonado a nuestro hermano, o tal vez esperando que alguien nos pague una deuda cuando nosotros debemos a otros hermanos. La seguridad de sabernos amados por Dios no nos debe llevar jamás a un bajo concepto de nuestro compromiso con Él. Más bien, por el contrario, nos lleva a una entrega total, a una total consagración, porque queremos agradar a aquel que nos ama tanto. Este es un fuerte llamado que nos hace el Señor. No podemos permitir que nuestras vidas se vuelvan de doble cara, dos sentidos que se activan dependiendo de la situación que estemos viviendo. Nadie nos conoce más que nuestro Dios, y a Él es imposible engañarlo. Aceptemos el consejo que se nos expresa en el verso 16 y 17 de Isaías 1. Lavaos y limpiaos, aprended a hacer el bien. Pidámosle al Señor sabiduría para que podamos poner esto en práctica. El espíritu de profecía nos dice, Dios no acepta la confesión sin sincero arrepentimiento y reforma. Debe haber un cambio decidido en la vida. Toda cosa que sea ofensiva a Dios debe dejarse. Esto será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente la obra que tenemos que hacer de nuestra parte. Lavaos, limpiaos, apartad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, buscad lo justo, socorred al oprimido, mantened el derecho del huérfano, defended la causa de la viuda. Isaías 1, 16 y 17. Si el inicuo devolviere la prenda, restituyere lo robado, y anduviere en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Ezequiel 33:15, El camino a Cristo, capítulo 4, para obtener la paz interior, párrafo 6. El argumento del perdón. Isaías 1:18 nos dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Después de evidenciar el mal comportamiento del pueblo, de una severa amonestación que era de alguna forma necesaria, el Señor entonces hace un llamado para estar en paz con Dios, a cuenta, y exalta una promesa que le da esperanza a todo su pueblo, que incluso a nosotros hoy en día nos llena de tranquilidad, paz y gozo y alegría. No importa cuán bajo nos haya llevado el pecado, qué tan lejos hayamos estado de nuestro Dios, o hasta qué punto nuestra vida espiritual haya estado comprometida. Escucha esto bien. El Salvador nos ofrece un cambio total de todo aquello que de alguna u otra forma nos ha perjudicado, nos ha llevado a actuar en contra del Señor. Todo acto que haya manchado nuestra vida, por su gran misericordia y amor, Él quiere purificarnos. Nos llama para perdonarnos y restaurarnos, para ayudarnos a tener una transformación por su gracia, por su poder. Por la sangre de Cristo podemos ser restituidos, restaurados, perdonados y fortalecidos para ya no vivir en pecado, sino vivir en plena santidad. Debemos tener en cuenta que la promesa tiene una condición, y es la palabra venid. El Señor nos llama para sanarnos, para perdonarnos, para transformarnos, pero si no venimos, si no nos ponemos a cuenta con Él, Él no podrá hacer todo lo que quiere hacer. Nos perdemos su gracia, su perdón y su restauración. Dios nunca da un señalamiento o una advertencia para dejarla ahí y luego continuar como si nada pasara. Para Él todo tiene un propósito esencial y específico. Por tal motivo, después de haber amonestado al pueblo, entonces lo lleva a lo que debería ser un verdadero arrepentimiento. Hace lo posible por recuperar lo que se había perdido, por recuperar a sus hijos que estaban perdidos en el pecado. Nos da todas las posibilidades y opciones de arreglar nuestro camino para continuar de la mano con Él. Por lo tanto, es el perdón el arma más importante, el verdadero argumento que Dios nos ofrece para cambiar nuestro pecado por salvación, nuestras manchas por vestiduras nuevas y blancas en Él. No dejemos pasar la oportunidad que tenemos hoy de acercarnos y aceptarle. El espíritu de profecía nos dice: los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión sin excusa por el pecado, ni intento de justificación propia. El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario. Y como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Primera de Juan 1:9. El camino a Cristo, capítulo 4, último párrafo. Miércoles 30 de diciembre. Comer o ser consumido. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. La vida constantemente está llena de decisiones que de alguna u otra forma van a condicionar nuestro futuro, no solo aquí en la tierra, sino también lo más importante, nuestra salvación. Precisamente de eso nos hablan estos dos primeros versos para este día. Dios nos ofrece dos caminos que dependen exclusivamente de lo que vayamos a decidir. El primero hace referencia a aceptar su mensaje, a seguir sus caminos, participar de la gracia divina por medio de lo que el Señor nos enseña. Aceptando su gracia, sus mandamientos y su palabra y viviéndola. Esto es comer del árbol de la vida. Esto es comer del maná del cielo.
Esto es comer del bien de la tierra que el Señor prometió a Judá, a Jacob y por ende a todos los que creemos en Cristo Jesús. En un segundo aspecto viene la otra parte que no es tan agradable, pero que seguirá siendo nuestra decisión. Si optamos por rechazar el llamado de Dios, por rechazar al Señor, si continuamos en rebeldía abierta, sin escatimar consecuencias, si seguimos tratando mal a nuestro prójimo, si mentimos, robamos, codiciamos o transgredimos la ley de Dios en cualquiera de sus detalles o aspectos, entonces nuestro destino estará sellado lejos de la presencia del Salvador. No podemos esperar que Dios haga todo el trabajo en nuestro proceso de redención. Las decisiones que tomamos estarán estrechamente ligadas a ese destino. Comer o ser consumido, comer el bien de la tierra, comer del fruto del árbol de la vida, comer del maná del cielo, participar de la sangre y la carne de Cristo, a través de su palabra, a través de la obediencia, o ser consumidos por el pecado, por el devorador. Todo esto depende de ti y de mí, porque Dios ya ha hecho la parte más importante, la parte complicada, la parte imposible para nosotros, ya fue hecha por el Señor. Incluso, hermano y hermana, aún el querer como el hacer, Él lo quiere colocar en nosotros, pero requiere que se lo pidamos, requiere que le demos la oportunidad de hacer en nosotros su santa voluntad. El versículo 25 de Isaías 1 dice: «Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza». Dios espera que tomemos decisiones para vida eterna, que hagamos un pacto de consagración con Él, en el cual le expresemos nuestros más profundos deseos, sueños, anhelos. Desea constantemente restaurar nuestra vida y limpiarnos de toda maldad. A través del tiempo, el pueblo de Dios ha estado sumergido en una intensa búsqueda de comodidad, tranquilidad, gozo, que de alguna u otra forma ha tratado de conseguir a su manera, a su parecer. Los pactos que anteriormente fueron realizados por Dios con su pueblo tenían un solo propósito, y era de adoración y unión con Dios. Cuando esto empezó a cambiar por el mal concepto que el pueblo tenía de esta alabanza, de esta verdadera adoración, comenzaron a tener dificultades para estar en conexión con el Señor, precisamente porque amaron más el pecado que a Dios. Amaban más los deleites que les ofrecía Satanás que las bendiciones que les ofrecía el Señor si guardaban el pacto. Permitamos, hermanos y hermanas, que nuestro Dios more en nuestro corazón cada día, que toda promesa sea cumplida por su gracia en nuestra vida. Aceptemos hoy la gracia que el Señor nos ofrece y nos otorga. Jueves 31 de diciembre, el fatídico canto de amor. Isaías 5, 1 al 7 dice: «Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor». Es evidente que Dios siempre da lo mejor de sí. No es un Dios que se goce en la mediocridad
o en las cosas pasajeras. Nuestro Señor, desde el tiempo que estuvo en la tierra, demostró su pasión, amor y fortaleza para poner en acción todas sus capacidades al servicio de las demás personas y de su trabajo. Nuestro Señor, desde el principio, desde el inicio de la historia humana, demostró su pasión, su amor, su fortaleza para poner en acción todas sus virtudes, atributos y capacidades al servicio de los demás, a nuestro servicio, para ayudarnos a crecer, para sustentarnos, para fortalecernos y para salvarnos. Tristemente, nos hemos caracterizado en muchas ocasiones por hacer las cosas a medias, mal hechas, pensando que nadie nos ve. Tratamos de sacar ventaja en un negocio, robamos tiempo en nuestro trabajo, pero exigimos que se nos pague aún el tiempo que no hemos trabajado. En la iglesia, en muchas ocasiones, ayudamos solamente cuando se trata de un trabajo en plataforma, que requiere que la gente nos vea actuar, pero cuando se requiere de un servicio que nadie va a apreciar, que nadie va a admirar, pero que Dios sí va a ver, decimos: no tengo tiempo, que vaya otra persona. Esto se llama ingratitud, esto se llama poco amor, poca pasión por la causa de Dios, poco amor por nuestro prójimo. En términos generales, Dios nos da lo mejor y nosotros debemos darle lo mejor, y sin embargo en muchas ocasiones le damos de lo que nos sobra, de aquello que no nos hace falta, y somos mezquinos con Él. El Señor nos ha dado todo para que seamos una viña fructífera, que dé frutos reales. Y Jesús nos dijo que todo aquel que permanece en Él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué tenemos pocos frutos? ¿Por qué hay tan poca santidad en nuestra vida y tanta mundanalidad en la misma? Porque no hemos permanecido en el Señor, y con ello demostramos que no le amamos como lo decimos. ¿Sabes que los primeros versos del capítulo 5 de Isaías son una semejanza de lo que el Señor ha hecho por su pueblo, de lo que constantemente ofrece y da por ellos, y de lo que tristemente recibe a cambio? Cuando fallamos y caemos en el error, pacientemente nos ofrece el perdón, nos recibe en sus brazos y desea restaurarnos del mal camino. Pero cuando algo no sale como nosotros queremos, entonces renegamos, nos enojamos, decimos que Dios tiene la culpa y hasta peleamos con Él o blasfemamos su nombre para sentirnos mejor. Pero no nos damos cuenta que en medio de la prueba, de la dificultad, es donde Cristo nos alza en victoria después de la tribulación. Sí, en esa prueba reconocemos nuestro pecado y nos volvemos a Él. Oh, qué difícil momento será cuando después de tanto rechazar el llamado de Dios, lleguemos al punto de no retorno, donde por más que queramos e intentemos, nuestra vida será sellada para perdición. No permitamos que eso pase y entreguemos por completo nuestras facultades al Rey del universo. El espíritu de profecía nos dice: los hombres pueden poseer capacidades que les han sido confiadas por Dios, pero si no son humildes y diariamente demuestran que están convertidos, si no son vasos de honra, harán un daño mayor debido a sus facultades. Si no están dispuestos a aprender de Cristo Jesús, si no oran y mantienen en sujeción sus tendencias naturales heredadas y cultivadas, algunos rasgos de carácter que Dios aborrece pervertirán el juicio de los que se relacionan con ellos. Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de White, comentando a Isaías 5:20. Viernes 1 de enero, para estudiar y meditar. Filipenses 2, 12 al 13 nos dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
El mensaje final para esta semana nos motiva a obedecer, a estar prestos al mensaje que Dios desea darnos en el momento de la prueba, de la dificultad, del desaliento, cuando creemos que estamos solos, cuando hayamos pasado por un momento de rebeldía o de crisis de identidad, como lo pasó el pueblo de Judá. Dejemos que sea nuestro Señor quien produzca en nosotros el querer y el hacer, que nos ayude a participar de su voluntad. Y es que no hay decisión más importante que podamos tomar que entregarle nuestra vida por completo, deleitarnos en Él, en su presencia, y seguramente, como dice la promesa, se cumplirán los deseos de nuestro corazón. No los deseos que la carne o nuestra carnalidad o nuestra naturaleza pecaminosa pone en nuestra mente, sino aquellos deseos sublimes que Dios inspira a nuestro corazón que tenga. Cuando nuestra vida y el cielo estén en completa sintonía, cuando nuestros pensamientos estén de acuerdo con los pensamientos de Dios, cuando por su amor y poder actuemos con la seguridad de que Él está ahí y aprueba lo que estamos realizando, sabremos entonces que hemos permitido que controle nuestra vida y nos llene con el deseo de hacer su voluntad. El Señor pondrá en nosotros el anhelo de servirle, colocará en nuestra mente y corazón la seguridad de que somos sus hijos. Toda crisis de identidad se irá de nuestra vida con sus correspondientes pecados y consecuencias. Ahora, al sabernos hijos de Dios y al saber que Dios nos ama, que Él se merece lo mejor de nosotros, le vamos a obedecer, no por nuestra fuerza, sino por su presencia obrando en nuestra vida. ¿Cómo se van las crisis de identidad de nosotros? Reconociendo que somos pecadores, acudiendo a Cristo Jesús, pidiéndole que obre en nosotros el querer y el hacer, que nos transforme, que nos perdone, que nos ayude a obedecerle, dependiendo de Él constantemente. Cuando sabemos que somos hijos del Rey del Universo y que el Rey del Universo nos ama con amor eterno, entonces el fruto de ello es obedecer, es andar en santidad, es hacer su voluntad. Oremos para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias eternas, Señor, por tanto amor para con nosotros. Gracias por restaurar en nuestra vida tu imagen y semejanza cada día. Gracias porque no has tomado en cuenta cuántas veces hemos fallado y sigues insistiendo para que escuchemos tu voz, abramos la puerta de nuestro corazón y acudamos a ti para ser limpiados, lavados y purificados. Señor, te necesitamos urgentemente. Sin ti nuestra vida carece de sentido. Sin ti nuestra mente divaga, se va por senderos inicuos, impuros y pecaminosos. Sin ti nuestras manos están llenas de sangre. Nuestros pies caminan por el sendero de la injusticia y del pecado. Ayúdanos, Señor. Queremos dejarnos encontrar por ti, no solamente para ser perdonados y tener de alguna manera la idea de seguir pecando para que nos sigas perdonando, sino para ser perdonados, restaurados, transformados y fortalecidos para vivir en santidad, dependiendo constantemente de ti. Bendice, Señor, a tu pueblo. Levántalo sobre la roca eterna y afírmalo, que nada lo pueda tumbar, porque tú eres su fortaleza. Bendice a los enfermos y enfermas de tu pueblo. Sánalas y sánalos por tu gracia, por tu misericordia. Ten misericordia de las familias que han perdido algún ser querido por la enfermedad que está azotando este mundo o por cualquier circunstancia. Consuela sus corazones, Señor, y a los que estamos con vida, ayúdanos a prepararnos, ya que no sabemos cuándo hemos de bajar a la tumba. Prepáranos para estar contigo, aún en el día de nuestra muerte. Ese último momento, podernos encomendar a ti y descansar hasta que vuelvas y se escuche la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero. Bendice, Señor, a nuestros hijos, sálvalos por favor, redímelos, rescátalos, protégelos.
hazlos libres en tu sangre para que puedan vivir en libertad y en obediencia, libertad del pecado y obediencia a tu voluntad. Bendice a nuestro cónyuge, protégelo o protégela, Señor, de todo engaño del enemigo. Bendice nuestros hogares y danos solidez en el amor, en la armonía y en la paz que vienen de ti. Gracias porque nos escuchas, gracias porque nos abrazas con tu amor eterno. Gracias porque haces abundar en nosotros tu sabiduría, tu misericordia, tu gran bondad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si este mensaje ha bendecido tu vida, te ha edificado en la palabra, te invitamos a darle me gusta, te invitamos a compartirlo con tus contactos, a suscribirte al canal En Defensa de la Fe y sobre todo a orar los unos por los otros. Maranata, Cristo viene.